Y poblado de nuestra cultura arborícola. Es el estudio de los árboles. Sí, muy bien, cópienlo, lo van a necesitar. Sección B. Diagramas de árbol y factorización de números primos. Estamos a punto de conocer los diagramas de árbol para conocer más sobre los números primos. Los diagramas de árbol nos ayudan a descomponer números compuestos grandes en números primos más pequeños con exponentes. Los llamamos diagramas de árbol porque son como pequeños árboles con ramas, excepto que en vez de las ramas tienen números. Comenzamos en la parte superior del árbol con un número compuesto grande, y mientras vamos abajo por las ramas, los números se van volviendo más y más pequeños hasta que llegamos a las pequeñas ramitas que son los números primos. Digamos que tenemos el número compuesto 72 y lo factorizamos a 12 y 6. Aún no hemos terminado porque estos números también son compuestos y tenemos que factorizar hasta que tengamos números primos. Entonces 12 se factoriza en 4 por 3 y el 6 se factoriza en 2 por 3. Ahora nuestro 4 aún se puede continuar factorizando en 2 por 2. Entonces ahora tenemos 2 por 2 por 3 por 2 por 3. Fíjense que ya hemos llegado al punto donde los números son números primos. El siguiente paso es expresar esos números exponencialmente. En otras palabras, escribirlos como números bases con exponentes. Como tenemos 3 números 2, eso nos da 2 a la 3, o al cubo. Y tenemos 2 números 3, eso nos da 3 al cuadrado. Eso significa que la factorización prima del 72 es igual a 2 al cubo por 3 al cuadrado. Bueno, ¿y cómo supimos que teníamos que empezar con el 12 y el 6 en el ejemplo anterior? Bien, pudimos haber empezado con el 8 y el 9, los cuales también son dos factores de 72 y dan la misma respuesta. No es importante con cuál de los factores de 72 empezamos, solamente es importante que empecemos. Una vez completamos el diagrama de árbol correctamente, de cualquier manera obtenemos la misma factorización prima. Así que nuestra meta es obtener números compuestos grandes y factorizarlos en un producto de números primos con exponentes. Veamos otro ejemplo. Veamos el diagrama árbol del número 81. Si factorizamos 81 usando el diagrama de árbol, empezamos con los factores 9 por 9. Fíjense que estos dos números no son primos, entonces tenemos que continuar. Como 9 puede ser factorizado en 3 por 3, nuestro resultado es 3 por 3 por 3 por 3 o 3 a la 4. Si multiplicamos, vemos que 3 a la 4 es igual a 81, lo que significa que factorizamos correctamente, porque 81 es nuestro número original. Ahora tratemos con un número bien grande y espeluznante como el 336. Con un número así de grande y monstruoso, y si es par, lo más fácil que pueden hacer es continuar dividiendo por 2 hasta que ya no puedan más. Si dividimos en 2, podemos ver que 2 va en 336 168 veces. Entonces nuestras dos primeras ramas son 2 y 168. Bien, ahora podemos descomponer 168 en 2 por 84. 2 va en 84 42 veces. Entonces estas son nuestras siguientes ramas. 42 puede ser descompuesto en 2 por 21. Bien, ahora vean que 2 no puede dividirse en 21 uniformemente, pero todavía podemos descomponer el 21 en números más pequeños. Sabemos que 7 por 3 es igual a 21, entonces lo factorizamos al descomponerlo en 7 por 3. Ni el 7 ni el 3 pueden ser descompuestos porque ambos son números primos. Eso está bien, eso es lo que queremos, pero aún no hemos terminado. Si ven todos esos números 2, no los podemos olvidar. Todavía son parte de nuestra factorización prima y tenemos que incluir a los 4 en nuestra respuesta. Al hacerlo, nuestra respuesta de factorización prima de 336 es 2 a la 4 por 3 por 7. Si queremos revisar nuestro trabajo, podemos multiplicar todo para obtener 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 7 es igual a 336. Como nuestro número es 336, sabemos que lo hicimos bien. Como pueden ver, nuestro gran número atemorizante no es ni tan grande, ni tan atemorizante, ¿cierto? Con la factorización prima de un número compuesto, ustedes deben llegar hasta el fondo del asunto. Solo saben que han terminado cuando tienen todos los números primos y les han dado sus correspondientes exponentes. Ok, ahora que sabemos cómo encontrar todos los factores de un número compuesto y cómo encontrar números primos, demos un paso hacia adelante. Sección C, el máximo común divisor. La mejor manera de presentarlas al máximo común divisor es escogiendo un par de números y factorizarlos, como lo hemos estado haciendo. El máximo común divisor va a ser el factor con el valor más alto o la mayor cantidad que aparece en ambas listas de factores. Intentemos hacer esto con los números 15 y 20. Nuestro primer paso es factorizar ambos números. Esta vez vamos a hacer el método de lista. Entonces hagamos la lista de los factores de 15 y de 20.
Los factores de 15 son 1, 3, 5 y 15. Y los factores de 20 son 1, 2, 4, 5, 10 y 20. El siguiente paso para encontrar el máximo común divisor es encontrar todos los factores que estos dos números tengan en común. En este caso vemos que 1 y 5 están en ambas listas y se llaman factores comunes. Ahora recuerden que el máximo común divisor es el que de estos dos tiene el valor más alto. En este caso, el máximo común divisor es 5, porque es el factor común de 15 y 20 y es más grande que el otro factor común, 1. Otra cosa que tienen que saber del MCD es que es posible que el MCD de dos números sea 1. Por ejemplo, con los números 7 y 15, 1 es el máximo común divisor porque después de factorizarlos vemos que 7 y 15 no tienen más factores comunes. Entonces, 1 es el único factor común y el máximo común divisor. Como encontramos nuestro máximo común divisor en nuestros ejemplos previos al ponerlos en una lista los factores, ahora intentaremos otra manera. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo atrás, hace como 3 minutos, usamos el diagrama en árbol para hacer factorización prima? Bien, vamos a usar esa misma factorización prima para encontrar el máximo común divisor de otra manera. Veamos. Digamos que estamos buscando el máximo común divisor de 12, 28 y 48. Primero los vamos a factorizar a números primos usando el diagrama de árbol y después los vamos a expresar en números con exponentes. Bueno, empezando con el 12. El 12 se descompone en 6 por 2, que luego se descompone en 3 por 2 por 2 o 3 por 2 al cuadrado. 28 es igual a 14 por 2, lo que se descompone en 7 por 2 por 2 o 7 por 2 al cuadrado. Y 48 es igual a 12 por 4, lo que se descompone en 4 por 3 por 2 por 2, lo que es igual a 2 por 2 por 3 por 2 por 2, o lo que es igual a 2 a la potencia de 4 por 3. Bien, ahora descubramos cuál es el máximo común divisor. Después de obtener la factorización prima, tenemos que mirar a los números con sus exponentes y encontrar cuáles harán parte del MCD. Cualquier factor primo que escojamos para el MCD debe ser factor de todos los 3 números originales, porque eso es lo que lo convierte en factor común. Entonces, cuando vemos a los factores primos, vemos que el 2 es el único factor común de todos los 3 números. Entonces va a ser nuestro número base para la respuesta. Lo único que nos queda por descubrir es cuál es el exponente que tenemos que colocar. Cuando vamos a decidir cuál es el exponente, tenemos que mirar los exponentes de todos los números 2. Tenemos 2, 2 y 4. Para obtener el MCD tenemos que encontrar el exponente más pequeño. Entonces, en este caso, 2 sería nuestro exponente más pequeño. Eso significa que nuestro MCD es 2 al cuadrado. Entonces, nuestro máximo común divisor, 2 al cuadrado, es igual a 4. Cuando multiplicamos 2 al cuadrado, 4 es el máximo común divisor de 12, 28 y 48. Cuando expresamos el máximo común divisor en números enteros. Una muy buena manera de revisar si nuestra respuesta es correcta es listar los factores como lo hicimos con el primer método y ver si obtenemos la misma respuesta. ¿Ven cómo hacemos la lista con los números enteros? 4 es el MCD. Eso significa que hicimos nuestra factorización correctamente. Entonces, cuando estamos buscando nuestro máximo común divisor, primero queremos la factorización prima de nuestros números. Después queremos ver qué números primos son factores de todos nuestros números originales y cuántas veces cada uno de estos números primos es representado. Después tomamos nuestro exponente más pequeño y tenemos nuestro máximo común divisor. Bien, ahora vamos a ver algo que más o menos es como el primo del máximo común divisor, pero con su propia identidad. Sección D. El mínimo común múltiplo. Antes de empezar con el mínimo común múltiplo o MCM, tomémonos un minuto para saber qué significa un múltiplo común. Un múltiplo común es lo que ustedes obtienen cuando multiplican un número por otro número. Muy bien, veamos el número 3. ¿Cuáles son sus múltiplos? Pues bien, 1 por 3 es igual a 3, 2 por 3 es igual a 6, 3 por 3 es igual a 9, 4 por 3 es igual a 12, 5 por 3 es igual a 15, 6 por 3 es 18, 7 por 3 es 21 y finalmente 8 por 3 es 24. Entonces los 8 primeros múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24. Y ahora, el artista antiguamente conocido como el mínimo común múltiplo. Reciban al MCM. Para encontrarlo, tan solo tienen que ver una lista de múltiplos. Él es el número con el menor valor numérico que aparece en todas sus listas. Vean. Este
Estos son algunos múltiplos de los números 6, 10 y 15. Lo que queremos encontrar es el mínimo común múltiplo de los tres. El MCM es el múltiplo de 6, 10 y 15 que todos tienen en común y que tiene el menor valor numérico de los tres. Ustedes ya se dieron cuenta que 60 es un número que se repite en las tres listas, pero también 30. Y como somos tan inteligentes, sabemos que 30 es más pequeño que 60 y 30 es el mínimo común múltiplo, lo que significa que 30 es el MCM de 6, 10 y 15. Cuando ustedes están haciendo listas de múltiplos, la forma más rápida de encontrar el mínimo común múltiplo es viendo primero los múltiplos de los números más grandes. Entonces, en nuestro ejemplo anterior, para encontrar el MCM de 6, 10 y 15, el 15 es el número más grande. Entonces, veamos los múltiplos de 15. Primero hagan 1 por 15 o 15. 15 no es un múltiplo de 6 y 10. Entonces, intentemos 2 por 15 o 30. 30 es un múltiplo de 6 y 10, así como de 15. Entonces, nuestro número es 30. Hacer una lista de múltiplos como acabamos de hacer es una forma para encontrar el mínimo común múltiplo, pero hay otra manera de hacerlo. ¿Algunas sugerencias? Véalo en la parte de atrás de un libro. Muy bien, pero no. Vamos a usar el método de la factorización prima. Usemos los mismos números 6, 10 y 15. Recuerden que hace mucho tiempo atrás, como 2 minutos, cuando encontramos el MCD. Bien, nuestro primer paso acá es el mismo. Vamos a factorizar con diagramas de árbol y luego les vamos a dar exponentes a nuestros números primos. Entonces, si tomamos 6 y lo descomponemos, obtenemos los números primos 2 y 3, el 10 se descompone en 5 por 2 y el 15 se descompone de tal manera que su factorización prima es 5. Bien, ahora tenemos nuestra factorización prima y tenemos que expresarlos con exponentes. Esta parte es un poquito diferente a la del máximo común múltiplo. Para representar el MCM, los números primos y los exponentes, tenemos que tomar todos los números primos que aparecen como factores primos y escribirlos una vez con el mayor exponente con el que aparece. Como los números primos que aparecen son el 2, el 3 y el 5, vamos a usar cada uno de estos una vez y les vamos a dar un exponente. Para el MCM vamos a usar el exponente más grande para cada número primo representado. Esto es diferente al MCD, en el que usamos el más pequeño. Fíjense en este ejemplo que el número primo que más aparece en una factorización simple lo hace una vez. Entonces el exponente más grande que podemos usar para cada uno es 1. Entonces el MCM de 6, 10 y 15 es 2 a la 1 por 3 a la 1 por 5 a la 1. O 2 por 3 por 5. Vean que cuando multiplicamos 2 por 3 por 5 es igual a 30, que es lo mismo que obtuvimos cuando comparamos múltiplos con los números enteros. Perdonen. ¡Socio! ¡Pásame la mostaza! Cuando ustedes multiplican sus números primos con exponentes, igualan mi número entero. Ya lo revisé. ¿Y aquí qué pasó? Que no nos queda nada más que la matemática. ¡Ey, consigamos el MCM de 10 y 15! Haciendo la factorización prima de 10 y 25, el 10 se descompone en 2 por 5 y el 25 se descompone en 5 por 5 o 5 al cuadrado. En este punto ya tenemos nuestros números primos, entonces ya podemos representar todos los números primos que aparecen. En este caso tenemos 2 y 5, entonces ¿cuál es el mayor número de veces que 2 aparece en una factorización? Bien, solamente una vez, y eso significa que nuestro exponente para 2 es 1. ¿Y qué pasa con el 5? El mayor número de veces que el 5 aparece en una factorización es 2 veces, entonces 2 es nuestro exponente para el 5. Eso significa que el MCM para 10 y 25 es 2 por 5 al cuadrado. Si multiplicamos el MCM, vemos que es igual a 2 por 5 y eso es igual a 50. Recuerden que podemos revisar el MCM haciendo una lista de los múltiplos de la siguiente manera. Y aquí vemos que el 50 coincide con nuestra respuesta del MCM nuevamente. ¡Tarán! Y así es como encontramos el MCM. Hacemos la factorización prima de nuestros números y después representamos nuestros números primos con sus exponentes más altos. Entonces imagínense esto. Vamos a hacer un repaso de esta sección. Relájense y absorban.